poquito de introducción a la hidráulica, conceptos básicos, presión, densidad, entre otras situaciones que podemos platicar. Y hoy vamos a hablar sobre la hidrostática, porque es el siguiente nivel que debemos estudiar en cuestión de hidráulica o de estudio de los fluidos o como le quieran llamar, antes de entrar a los cálculos y el comportamiento del agua dentro de o de los fluidos, no importando agua, sino que podríamos trabajar con otros fluidos, en tuberías, canales, entre otras, que sería la última parte que vamos a ver. Entonces ahorita vamos a hablar un poquito de hidrostática. Les pongo aquí algunos conceptos para que vayamos nosotros pues teniendo la base para lo que vamos a platicar más adelante en cuanto a las ecuaciones que vamos a trabajar. Vamos a ver, ¿a quién vamos a poner a hablar ahorita iniciando la clase? ¿Quién no ha hablado mucho dentro de mi clase? Vamos con Cristóbal, leamos. No, creo que Cristóbal ya leyó la otra vez. Vamos con alguien más que no le pido que me lean. Vamos con Eversal. Leamos la introducción a la hidrostática. La estática de fluidos estudia las condiciones de equilibrio de los fluidos en reposo y cuando se trata solo de líquidos, se denomina hidrostática. Se fundamenta en leyes y principios como el de Arquímedes, Pascal o la paradoja hidrostática de Steven, entre otros, mismo que contribuyen a cuantificar las presiones ejercidas por los fluidos y al estudio de sus características generales. En la hidrostática es importante el estudio de las presiones que ejercen los fluidos sobre los recipientes que los contienen, aunque líquidos y gases se consideran fluidos y tienen algunas características en común. En este curso nos enfocaremos al estudio de los líquidos y el particular al agua. El estudio de la hidrostática adquiere especial importancia para el diseño y construcción de barcos, presas, tanques de almacenamiento, transmisiones de presiones y donde se requieren almacenar líquidos. La presión Ahí indica... estamos. Bueno, solo era el concepto de hidrostática. Entonces, el concepto principal es la estática de fluidos, estudiando el equilibrio de los fluidos en reposo. Eso es la hidrostática. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque más adelante, en cuestión de riegos, ustedes van a diseñar tanques de captación, tanques de distribución, entre otras, y entonces van a ver cuál sería el equilibrio de los fluidos en reposo, porque estamos por ahí, o muchas veces también en tuberías o en canales el agua permanece en reposo. Cuando este no está siendo distribuido, permanece en reposo, y pues nosotros debemos ver el equilibrio. ¿En qué se refiere ver el equilibrio? Pues vamos a estudiar, como acá ya inicia, qué es la presión. Vamos a ver qué tanta presión o cómo es que se comporta el agua dentro de estos cuerpos que lo van a contener para evitar accidentes, como lo habíamos platicado la otra vez, de que se pueda reventar una tubería, de que se pueda colapsar un tanque, entre otras cosas. Entonces, el primer concepto que vamos a ver dentro de hidrostática es la presión. Entonces, la presión dice que es la relación entre una fuerza aplicada y el área sobre cual actúa. Entonces, tenemos la fuerza, que sería el peso gravimétrico, que lo habíamos visto anteriormente, que no es más que la masa, la gravedad actuando sobre la masa.
¿sí? Y este va a ser ahora en relación al espacio en el cual actúa, sea una tubería, sea un canal, sea un tanque, sea lo que sea donde esté el líquido, en especial el agua, como decía acá, el estudio de líquidos y en particular el agua, pues cómo actúa dentro de esas superficies. En cualquier caso que exista presión, una fuerza actuará de forma perpendicular a la superficie. Entonces, ya sabemos perpendicular, tenemos acá la superficie en el eje X, entonces en el eje Y se va a mover la presión, porque la mayor fuerza o la mayor, sí, la mayor fuerza que se utiliza o que actúa dentro de cualquier cosa que esté dentro del planeta Tierra es la gravedad. Entonces, por eso que también actúa perpendicularmente. Entonces, habíamos visto al inicio de lo que estábamos platicando que a mayor fuerza o menor área, mayor presión. En cambio, a menor fuerza, o sea, a mayor área, es menor la presión. Eso ya lo habíamos visto y lo pongo acá para recalcarlo y para recordar. Entonces vamos a decir que presión se puede definir por la ecuación fuerza partido área. Aquí está su descripción, donde P es presión en newtons partido metro cuadrado, que serían ya pascales, y la fuerza perpendicular a la superficie se expresa en newtons, y el área, pues, o superficie donde se está actuando, donde actúa la fuerza, se va a expresar en metros cuadrados. Entonces ya tenemos la primera ecuación del día de hoy. Y ya saben ustedes, es mejor si van armando ahí su formulario o como nosotros le hemos llamado ecuacionario, porque son ecuaciones y no fórmulas. Entonces, tenemos ahí otra de las ecuaciones a la colección que hemos estado trabajando. Entonces, la ecuación anterior indica que a mayor fuerza aplicada, mayor presión. Y a mayor área sobre la cual actúa la fuerza, menor presión. Entonces, esto es lo que explica ese teorema que habíamos dicho nosotros. Si el tubo es más pequeño, pues ya decíamos que había más presión ahí, y si el tubo es más grande, había menos presión. Entonces hay algo, bueno, si quieren les voy a dejar un momentito acá para que puedan copiar esta ecuación y la explicación de la misma. Le voy a dar unos 2 minutitos para que la vayan copiando y qué significa cada una de ellas.
Seguimos. Y acá está el ejemplo. Acá tenemos un bloque rectangular. Es el mismo bloque, solo que uno está de forma vertical. Bueno, más que todo vamos a decir que los lados más largos están en forma vertical y los lados más cortos en horizontal. En este caso, estamos al contrario, acostamos este bloque y los lados más largos están en horizontal y los más cortos en vertical. Es el mismo con las mismas medidas, pero aquí dice un bloque rectangular metálico o de cualquier forma va a tener menor presión si se coloca sobre una de sus caras de mayor área. En este caso, como lo tenemos acá acostado, acá vamos a ejercer menor presión que en este otro. Entonces, al disminuir el área sobre el que actúa la fuerza, aumenta la presión. Es por ello que, bueno, vamos a decirlo más fácil. No sé si, bueno, aquí sería un poquito más la explicación para las mujeres, pero si nosotros usamos zapatos bajos o de tacón bajo y que sea, o puede ser tacón alto, o los hombres también lo pueden ver ahí con las mujeres, y eso lo vieron en física. Si, por ejemplo, el tacón es cuadrado, no cansa tanto como un tacón de aguja, de esos que son puntiagudos, porque la presión se distribuye más en un tacón ancho que en un tacón de punta de aguja. Entonces, por eso es de que las mujeres resisten menos los tacones con menor área, por decirlo, con menor superficie, que serían los tacones de aguja, y se ejerce mayor presión. Si algún día no vayan a molestar a una mujer que ande con tacones de tacón de aguja, porque un pisotón de esos, imagínense todo el peso de la persona, más la fuerza gravitacional, más la fuerza que le va a imprimir esa persona, va a ser un dolor inmenso. A diferencia de alguien que tenga un zapato bajo, que no va a tener tanta presión, entonces la fuerza no va a ser mayor. Entonces, consejo ahí para los jóvenes, no enojen a una mujer con zapatos de tacón de aguja, porque si no, les va a ir mal. Esta es la explicación en vida cotidiana de lo que es la presión. Entonces, otra vez está aquí, la presión que ejercen los líquidos es perpendicular a las paredes del recipiente que los contiene. Dicha presión actúa en todas direcciones y solo es nula en la superficie libre de líquido. Quiere decir que en todas las direcciones, ustedes ya saben que hay ejes, eje X, eje Y y el eje Z que va a trabajar en cuanto a la profundidad de la figura, porque aquí ya vamos a trabajar con figuras que tienen 3 dimensiones, porque ahí es donde podemos ver lo que es volumen. Entonces, en cada una de las direcciones, tanto eje X, Y y Z, va a haber presión, y más adelante lo vamos a ver aquí en presión hidrostática, cómo se distribuye en cada una de las partes del contenedor de líquido. Entonces, a raíz de esto vamos a hablar de la presión hidrostática. Y es aquella que origina todo líquido sobre el fondo y las paredes del recipiente que lo contiene. Sobre el fondo y todas las paredes que lo contienen. Entonces, ¿por qué pasa eso? Se debe a la fuerza que el peso de las moléculas ejercen sobre un área determinada. La presión aumenta conforme es mayor profundidad. Quiere decir que entre más profundo sea lo que vayamos a medir, mayor va a ser la presión. Si tenemos un envase de medio litro, quiere decir que si nosotros medimos la presión de la última parte del litro, es menor, suponiendo que estamos viendo un cilindro. De la misma forma, no de las formas que nos presentan los desechables.
digamos que es un uniforme, un cilindro uniforme, y entonces nos servimos o sirvamos un vaso de Coca-Cola. La presión que tiene la parte de arriba no va a ser la misma que la que tiene hasta en la parte de abajo. La parte de abajo tiene mayor presión y esto se debe a la presión hidrostática. Aquí vamos a ver un líquido que está contenido en un recipiente prismático. Ya sabemos que en este caso de cubo, ya sabemos que los prismas son los que... ¿Qué es un prisma? Vamos a ver, Ordóñez. Javi, recordando matemática 2, funciones, geometría y trigonometría. Es un prisma y sinceramente se me olvidó. ¿Quién tiene el concepto de prisma? Una figura geométrica, tal vez Es un cuerpo. como el que está ahí, como que está presentando. Ajá. Recordemos que un prisma no es una figura geométrica, es un cuerpo geométrico, ¿sí? Una figura geométrica es un triángulo, un pentágono, un hexágono. Esa es una figura geométrica. Por eso es que les decía, ¿tienen dudas? No. ¿Saben qué es un...? Sí, decían, y ahora ya no se acuerdan. Entonces, un prisma es un cuerpo geométrico que está formado por dos caras planas poligonales, o sea, tiene dos polígonos que muchas veces son la base y las caras que son todas las líneas que unen las bases. En este caso, sí es un prisma porque es un cubo. La base del prisma, como lo podemos observar, aquí es un cuadrado y la otra base de aquí arriba es un cuadrado. Entonces tenemos dos bases que son las cuadradas y las caras son estas que se van uniendo con estas otras líneas que tenemos acá. Y las caras igual son cuadros. Entonces ya sabemos que recordando que es un prisma. Entonces es un cuerpo geométrico que tiene base y caras. Y esto les da profundidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir profundidad? Pueden contener diferentes líquidos o fluidos, ¿sí? Entonces aquí tenemos agua en este prisma que es un cubo y dice que tenemos un punto P y este punto P tiene una densidad y tiene una presión. Acá, en este punto, el líquido o el fluido está ejerciendo una presión. Y como yo les estaba diciendo, tenemos eje X, tenemos eje Y y tenemos eje Z. Aquí no están ordenados según los ejes en el plano cartesiano, pero sí en las direcciones que están yendo. Entonces tenemos el eje Z, que está hablando aquí la vertical, el eje Y, la horizontal, y el eje X, en este caso, bueno, ya que en la figura le cambié las letras, pero en este caso estamos hablando eje vertical, eje horizontal y eje de profundidad. Aquí yo ya le cambié letras, pero es la misma historia. Entonces, eje X estamos hablando del horizontal, el eje Z estamos hablando de la vertical y el eje Y de acá estamos hablando de la profundidad. Cada una con su respectiva derivación, derivación de Z, derivación de X y derivación de Y. ¿Por qué estamos haciendo una derivada? Porque nosotros debemos como descomponer este prisma para que nosotros comprendamos en qué eje estamos trabajando. Entonces, acá, con las flechas que ustedes pueden observar, están viendo la forma en que se mueve la fuerza o la presión, perdón, que ejerce ese punto P sobre las paredes y la base de este cuerpo, perdón, de esta forma prismática, que es un cubo. Entonces tenemos acá, si se dan cuenta,
la presión sumada a la diferencia de P, vamos a ver la P, así esta es la P, perdón. Entonces tenemos acá la presión y la diferencia de la presión de P a X con la derivada de cada uno de sus lados. Pero para no estar haciéndonos bolas con tantas derivadas, acá representa un equilibrio. Si hay un equilibrio dentro de tantos, tenemos que saber que la sumatoria de estas fuerzas, a ver quién me dice a cuánto equivale. 0. A 0. Y por eso dices que te amo con todas las fuerzas de mi corazón, o sea, que no ama a esa persona, porque la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Eso es lo que representa acá. Cada una de las direcciones pues está representada con una ecuación, pero en este momento no nos vamos a concentrar en la explicación de cada una de estas fórmulas hasta que vayamos nosotros, ahorita vamos a empezar a detenernos a cómo obtener esta ecuación. Entonces, acá esta es la presión hidrostática. Entonces, acá este punto va a ejercer fuerza en todos los lados que nosotros tengamos del prisma. ¿Por qué pusimos un cubo? Regularmente la forma de los tanques es en forma de cubos. Entonces vamos a ver que ahí hay presión que se va a ejercer por parte de los fluidos en reposo. Entonces ahí estamos. Esa figura representa el equilibrio de una partícula en un fluido en reposo. Entonces vamos a decir, si la fuerza del cuerpo por unidad de masa de la partícula es del tipo M igual a XI más YJ más ZK, el equilibrio de las fuerzas en dirección X implica que aquí vamos en dirección X. Entonces vamos a ver, dirección X, tengo X, X y X. Estas tres que tengo acá. Dirección X. Implicamos que copiamos todas las que tenemos en X y vamos a decir que la sumatoria de todas ellas es igual a 0. Es lo que les estoy explicando. No nos vamos a hacer bolas en cuanto a explicar las derivadas, sino que vamos a explicar que la sumatoria de estas fuerzas es igual a 0. Pero sin embargo vamos a utilizar esta ecuación como base para poder ver cómo ver la presión hidrostática. Entonces vamos a ir derivando de esta ecuación vamos a ir despejando esta ecuación para hallar la presión hidrostática. Si quieren, les doy unos segundos ahí para que copien esta parte y vamos a empezar con el despeje.
Bueno, ¿ya tienen ahí la ecuación? Ahí que- Bueno, ahora necesito que me la simplifiquen, por favor. Simplifiquemos la ecuación. Veamos aquí qué podemos quitar, qué podemos poner, qué podemos derivar, qué podemos hacer. No es tan complicado, pero quiero que analicen cómo simplificarla. Ahorita la voy a simplificar con ustedes, pero quiero que ustedes me muestren cómo les quedaría. Vamos a darle unos 2 minutos para que la simplifique. Simplificar esta. ¿Se puede? Sí. Solo es cuestión de un poquito de análisis. ¿Ya estamos jóvenes? Ya tienen ahí el resultado de su... Alguien que tenga el resultado, ¿cómo les queda? O ya no se acuerdan, sinceramente.
Vamos a ver, Varías, ¿cómo le quedó la ecuación? Sinceramente, Inge, yo así no me recuerdo. No se recuerdan, pues estoy preguntando si se acuerdan o no, pero nadie contesta. Erwin. Inge, yo hice una, pero no sé si esté bien. ¿Cómo le queda? Léame. Bueno, a mí me quedó 2P menos 2 con este signito, con el P dividido 4 con el signo X. No sé cómo se dice ese signo, la verdad. Luego, Este de aquí, esos. diferencial. Es la Diferente. diferencia de la presión con respecto a X. Bueno, y por 2 de X, aunque la verdad no sé si me salió bien. Luego por 2 de Y, 2 de Z más todo eso de P, como P o no sé si es densidad, quiere explicar densidad. Permítame. Bueno. Uh-huh. Gracias, Erwin, permítame. Bueno, creo que se hicieron un poquito de bolas ahí con la... Bueno, primero vamos con lo primero. Términos semejantes. Vamos con el principio de matemáticas de álgebra. Tenemos presión por la derivada de Y por derivada de Z. Y aquí tenemos menos presión por derivada de Y, derivada de Z. Signos contrarios se anulan, ¿verdad? Primer paso. Signos contrarios se anulan. Entonces ya quitamos y solo nos dejan esto. Signo negativo de un medio diferencial P diferencial X menos un medio de diferencial P diferencial X, y esta parte de acá es igual, entonces son factores comunes o factores iguales o términos iguales, como le quieran llamar. Entonces estos se pueden sumar. Menos un medio me da 1 diferencial de P partido diferencial de X, y copio las literales de X, de Y, de Z. ¿Sí? De X, de Y, de Z. Ahorita sin el significado, y solo me queda más P, X mayúscula, de X, de Y, de Z igual a 0. Me queda acá ya simplificado. Y ahora ya solo termino de eliminar dos partes que tengo acá. Voy a quitar mi cuadrito. Y tenemos esta parte de X, de Y, de Z, negativo. Y tenemos esta parte de acá de X, de Y, de Z, positivo. Signos iguales se suman, signos contrarios se restan. Entonces solo me queda diferencial de P partido de X. Bueno. Y me quedaría aquí más PX, ¿verdad? Si yo quito esta parte de acá, lo vamos a hacer acá. Igual a 0. Ya simplificando estas dos. Y recordemos que vamos a eliminar este 0. ¿Y cómo lo eliminamos? Este está restando, pasa a sumar y me quedaría, ya sea de este lado o del otro lado, es la misma historia. Densidad de la fuerza por unidad de masa es igual a diferencial de P partido diferencial de X. Y ahí lo tenemos simplificado. ¿A alguien le quedó así? ¿Sí o no? Sinceramente, contesten. No, ¿verdad? No. Empezaron a derivar, integrar y no sé qué tantas cosas. ¿Sí o no? Bueno, entonces tengamos cuidado, jóvenes. Vamos con lo más simple,
lo complicado. Entonces, si yo empiezo a trabajar con letras, ¿qué es? Cuando la ingeniera lo dijo, a alguien se le ocurrió complicar la matemática y puso letras y números juntos. Entonces, ¿cuál es el primer principio del álgebra? Términos semejantes. Entonces, empecemos con términos semejantes. Se dieron cuenta que con puro término semejante yo despejé esta ecuación. No necesité derivar, no necesité integrar, simplemente términos semejantes. ¿Quedó clara la explicación del despeje, jóvenes? Ok, entonces tenemos aquí la fórmula 2.2. La 2.1 era la anterior, que sería esta. Por eso les estoy poniendo números, para que ustedes no se confundan. La 2.1 es esta, que tenemos acá. Y acá sería la 2.2. Diferencial P partido diferencial X es igual a densidad por la fuerza por unidad de masa, ¿sí? Esta es la otra ecuación, 2.2. Ahora tenemos el razonamiento para las direcciones Y y Z. Recordemos que aquí lo que hicimos fue simplificar en función de la X, ¿verdad? Ahora vamos en función de la Y. Y como es la misma situación, solo vamos a hacer lo siguiente. Diferencial de X queda con densidad de X, aquí sería densidad Y y aquí sería densidad Z. Entonces tenemos ya las tres ecuaciones, la 2.2, 2.3, 2.4, que son llamadas ecuaciones estáticas de Euler. Ese es el nombre de las tres ecuaciones. Para los tres ejes, eje vertical, eje horizontal y eje de profundidad, tenemos las ecuaciones estáticas de Euler. ¿Sí? Bueno, entonces, cuando nosotros vemos lo siguiente, dice que si se considera que la única fuerza del cuerpo es lo que está hablando, toda la fuerza que ejerce dentro de los cuerpos o la mayoría que nosotros manejamos es la gravedad. Entonces, nosotros vamos a decir que X es igual a Y igual a 0 y Z es a la menos gravedad. ¿Por qué menos gravedad? Alguien que me explique por qué es menos gravedad o gravedad negativa. Eso lo vieron en física. ¿Por qué una gravedad suele ser negativa? Y ahí, ingeniero Danilo, me dijeron que ya trabajaron con Bernoulli, entonces rapidito vamos a avanzar en esto. ¿Por qué una gravedad suele ser negativa? Z es igual a menos gravedad porque Z se refiere a la profundidad, o sea, estamos hablando no de arriba hacia abajo, sino que de abajo hacia arriba. No, de arriba hacia abajo. No sé si me di a entender. Es de abajo hacia arriba, es una fuerza contraria. Estaba bien primero, como lo había dicho. Sí, algo así, eso nos explicó ingeniero Danilo. Bueno, sí, ahí estamos, correcto. ¿Por qué la fuerza de gravedad cómo actúa? A ver, ¿quién me explica? Bueno, creo que a todos se les olvidó. Entonces, estudiamos otra vez fuerza de gravedad con ingeniero Danilo, que sería caída libre, si no estoy mal, donde ustedes observan más la fuerza de gravedad. Ahí pueden ustedes ver por qué una gravedad es negativa y por qué una gravedad es positiva. Bueno, entonces ahí Gela ya dio el punto y por eso es que Z, siendo la profundidad, es menos gravedad. Entonces, ya razonando con lo siguiente, X es igual a 0, Y es igual a 0 y Z se puede representar a la densidad por gravedad o es igual a la presión gravitacional. Este menos P es presión gravitacional, ¿sí? Entonces tenemos otras fórmulas. Ya llevamos la 2.2, 2.3, 2.4 y ahora tenemos
7 fórmulas, con la primera que nos dio origen para poder hallar estas y estas 6 que tenemos acá. Estas son las ecuaciones estáticas de Euler. Las primeras 3 y estas otras estamos ya trabajando con la fuerza gravitacional. Más adelante le van a encontrar sentido. Vayamos copiando estas ecuaciones. Bueno, seguimos. Bueno, entonces acá decimos que podemos concluir que la presión dentro de un fluido en reposo varía solamente en la coordenada, puse ahí coordenada vertical Z. Y es constante en todos los puntos contenidos en un mismo plano horizontal. ¿Sí? Entonces solo varía cuando tenemos una variación debido a la fuerza de gravedad. Entonces, de las ecuaciones 2.5, 2.6, 2.7 se deduce finalmente que diferencial de presión es igual a menos densidad por gravedad por dz o igual a la presión gravimétrica por dz. Más adelante van a entender esta ecuación y la vamos a trabajar. A esta ecuación se le conoce como ecuación fundamental de la estática de los fluidos. Esta es la ecuación de estática de los fluidos, diferencial de presión. ¿Por qué diferencial de presión? Más adelante lo van a ver, o si no, era lo que les estaba diciendo, que en una misma figura, la diferencia de presión en los diferentes puntos, en los diferentes niveles, van a ser diferentes, valga la redundancia. A más profundidad, mayor presión, a menos profundidad, menor presión. Entonces, eso es lo que nos está explicando la ecuación fundamental de la estática de los fluidos. Y para integrar la ecuación se considera que la densidad es igual a una constante, por lo que la ecuación queda de la siguiente manera.
Presión partido presión gravimétrica más Z es igual a una constante. Y esta es la ecuación de la ley de Pascal. Esta ecuación de la ley de Pascal nos va a permitir calcular la distribución de presiones hidrostáticas en el seno del líquido en reposo. Aquí ya vamos a meter un poquito más de cuestiones de ángulos de cómo está distribuido y más adelante vamos a ver algunos casos de cómo se presentan los fluidos dentro de diferentes estructuras. Entonces aquí ya nos van a servir todas estas ecuaciones. Esta ley o principio establece que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Esa presión depende exclusivamente de la coordenada Z, es decir, de la altura de cada punto respecto a un nivel de referencia cualquiera. Entonces aquí nos vuelve a reforzar. Depende de la altura o la coordenada Z en este caso, la profundidad de mi contenedor. Qué tan profundo sea o qué tanta altura tenga, de eso depende este principio. Depende del punto Z o la profundidad de el contenedor de mi líquido. Copiamos esas dos ecuaciones, que está la ecuación 8 y la ecuación 9. Preguntas o dudas las pueden hacer, jóvenes. Vamos a ver acá este caso que tenemos acá. Tenemos acá una figura donde vamos a ver cómo deducir otras ecuaciones. Entonces tenemos dos puntos dentro de este contenedor. Aquí tenemos una presa. Por lo regular en las presas hacen este tipo de estructura porque si lo dejan completamente recto, pues hay problemas de presión. Y por eso acá tenemos esta P de presión. Esta nos ayuda acá a disminuir la presión del agua sobre la estructura de la presa. No es lo mismo dejar un tanque así completamente cuadrado, lo que nos haría dificultoso el trabajo de esto. Entonces acá tenemos la superficie del agua y en la superficie del agua tenemos el punto A y acá más abajo tenemos el punto B. Y vamos a calcular la presión absoluta, que significa la PA. Entonces, presión absoluta, la ecuación es la siguiente. Presión absoluta partido presión gravitacional o gravimétrica más ZA es igual a presión
partido presión gravimétrica más ZB. Ahorita vamos a ver qué significa ZA y ZB. Aquí está la deducción. Terminamos de copiar acá esto. Copien acá esta figura, es una presa, y tenemos acá. Y ahorita les voy a explicar cómo funciona este sistema, qué significa ZA menos ZB y qué significa ZB. Que ahí por lógica nos está diciendo que ZA es la altura total de nuestro tanque, ZB es la altura o el eje Z, que era lo que hemos estado trabajando, que todo va en función de Z. Ya no le ponemos la H de altura, sino que en función de Z, que es lo profundo o la altura de nuestra estructura que contiene. Entonces, ZA, vamos a decir que es la altura total, ZB es la altura desde el fondo hasta el punto B, y ZA menos B es la altura desde el punto B al punto A. Esto es lo que está aquí dentro de esta descripción gráfica y la ecuación que va a representar la presión absoluta está acá. Y ahorita lo vamos a visualizar en la siguiente ecuación, que sería 2.11. Aquí está la 2.10. Es otra que tenemos acá que vamos a utilizar. Antes que pasemos a la explicación de esto, otra situación acá, si se dan cuenta, en la parte de abajo, este alud que ponen acá también es para evitar, como les decía yo, problemas de presión, y aquí abajo tenemos mayor presión y aquí menor presión. Por eso, por lo regular, la forma de las presas en la parte de abajo va de esta manera. ¿Por qué? Porque necesita un poquito más de fuerza en su estructura para soportar la presión ejercida en la parte de abajo. Entonces es por ello que se hace este diseño dentro de las presas para aguantar la presión que tenemos dentro de este reservorio de agua. Copiemos eso, son las 3 de la tarde, les doy 15 minutos de receso para que podamos seguir. Entonces seguimos a las 3:15, por favor. 3:15, iniciamos otra vez. Seguimos con la ecuación que tenemos acá. Y vamos con la derivación de esta ecuación. Aquí tenemos presión absoluta, es lo que debemos nosotros despejar. Y entonces la despejamos y queda de esta manera. Entonces, la presión absoluta en el punto considerado es la siguiente. Presión es igual a presión absoluta más presión gravimétrica por ZA menos ZB. Aquí tenemos la ecuación donde PA es la presión atmosférica. Aquí es presión atmosférica sobre la superficie libre de líquido, y Z, 0 menos Z, que es la diferencia de la profundidad de los dos puntos. P es la presión absoluta del punto considerado y se mide a partir del cero absoluto de presiones. La presión atmosférica local depende de la elevación sobre el nivel del mar del lugar donde se encuentre el líquido.
Entonces aquí vamos a depender sobre vamos a depender del nivel del mar donde nos encontramos. Entonces vamos a decir que los compañeros de la costa sur no van a tener los mismos resultados que los compañeros de acá de tierra fría. Entonces, dice acá que comúnmente para medir la presión hidrostática se considera la presión atmosférica local como un valor de referencia igual a cero. A la presión así medida se le conoce como manométrica y la ecuación para calcularla se deduce de la ecuación anterior que tenemos acá, quedando de la siguiente manera. Presión hidrostática entonces es igual a presión gravimétrica por Z, o bien presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por el eje Z, que sería la altura. Vamos a ver acá entonces cómo aplicar esta primera ecuación. Tenemos acá la presión hidrostática en cualquier punto puede calcularse multiplicando el peso específico del líquido por la altura que hay desde la superficie libre de líquido hasta el punto considerado. Entonces aquí tenemos tres recipientes, donde Z, el recipiente A1, donde Z es igual a 2M. Acá en el recipiente A2 tenemos Z igual a 2. Y acá tenemos el recipiente número 3. A3, que Z es igual a 1 metro. Entonces tenemos dos recipientes de diferente forma, pero la altura es igual a 2. Y tenemos este otro que tenemos un recipiente diferente con la altura de 1 metro. Entonces vamos a calcular la presión hidrostática del punto A de los recipientes 1, 2 y 3, considerando que el líquido contenido es agua y utilizando la ecuación 2.12. Entonces vamos a trabajar. Presión hidrostática es igual a densidad por gravedad por Z. Calculemos esas tres, por favor, con esta ecuación. Tenemos acá Z, sabemos el valor de la gravedad y ya sabemos también el valor de la densidad. Trabajemos, por favor, jóvenes, y me dicen los resultados. La densidad es del agua, ¿sí?
¿Cuánto les dio la presión hidrostática del recipiente A1? Vamos a ver, Manuela. Suar. Buenas tardes, Inge. A mí me dio 19.600 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Bueno, entonces tenemos, aquí está. Densidad, 1000 kilogramos por metro cúbico por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 2 metros, que es la altura, 19.600. Recordemos, la medida es newtons partido metro cuadrado, que sería igual a pascales. Tengamos cuidado, ahora ya vamos a expresar. Recipiente 2 de la Cruz Mejía. De la Cruz. No está de la Cruz. María, Caná. Sí, Inge. De la segunda. ¿Sí? Sería De la la misma. segunda. Le dio lo mismo, 19.600 newtons por metro cuadrado. ¿Y la tercera, Sí. José? 9.800, Inge. 9.800 newtons por metro cuadrado. Bueno, entonces, aquí están los resultados de las 3 presiones hidrostáticas de los 3 recipientes. Y ahí podemos observar que los 3 recipientes, bueno, el de en medio es diferente, es un poco más angosto, mas sin embargo la presión hidrostática es la misma. Y entonces vamos a explicar que la paradoja hidrostática de Stevens señala que la presión ejercida por un líquido en cualquier punto del recipiente no depende de la forma de este, ni de la cantidad de líquido contenido, sino únicamente del peso específico y de la altura que hay del punto considerado a la superficie libre de líquido. Esto explica lo que acabamos de hacer. Aquí tengo un recipiente más ancho y aquí un recipiente más angosto. El peso específico es el mismo para los dos y tenemos la misma altura. Entonces vamos a decir que la presión hidrostática, según Stevens, va a ser la misma porque solo depende del peso específico y de la altura, no de la forma del cuerpo que contenga el líquido, ¿sí? Eso es lo que nos explica, perdón, se me fue ahí, la Stevens, ¿sí? Entonces, lo comprobamos, como se los dije, esto solo es la explicación, que lo comprobamos que en el 1 y el 2, a pesar de ser diferentes, pues es la misma, a diferencia del recipiente 3, que la altura es menor. Y entonces vamos a ver cómo podemos medir la presión en los diferentes contenedores o los diferentes sistemas que vayamos a trabajar. Y entonces tenemos para medir los manómetros, ¿sí? Y entre estos manómetros tenemos diferentes clasificaciones o diferentes dispositivos. Tenemos los manómetros simples, que en este caso los más importantes son el barómetro y el tubo piezométrico. Creo que de estos ya han trabajado algunos en cuestiones de suelos. Si es que lo trabajaron, no me acuerdo, no lo trabajaron dentro de la escuela, pero estos son los que se utilizan comúnmente. Entonces, acá está cómo está el barómetro. Estas son partes un poquito más teóricas. Esta teoría se las voy a enviar, es para que conozcan los diferentes instrumentos que utilizamos. En este caso está el barómetro, que dice que es un dispositivo para medir la presión atmosférica local,
y este está compuesto por un tubo de vidrio lleno de mercurio, con un extremo cerrado y el otro abierto, sumergido dentro de un recipiente que contiene dicho elemento. Acá está el esquema de lo que es un barómetro y cómo actúa. Entonces, acá, para nosotros ver la presión atmosférica, utilizamos la siguiente ecuación, que sería la 2.13 para cuestión de barómetros, y tenemos densidad por gravedad por altura, ¿sí? La altura que está acá representada. Entonces, es el peso específico del mercurio. Esta parte de acá es peso específico del mercurio. La densidad del mercurio con un valor de... Aquí estamos trabajando con cuestiones de barómetro. No vamos a ver el peso específico de lo que es el agua, sino que del barómetro, porque estamos trabajando con el barómetro. Entonces, podemos utilizar la ecuación donde dice peso específico del mercurio por la altura, o podemos utilizar, porque ya sabemos que el peso específico es multiplicar la densidad, en este caso del mercurio, por la gravedad, por la altura. Entonces acá tenemos ya la densidad del mercurio, que es igual a 13.600 kilogramos por metro cúbico, y la gravedad ya sabemos que son 9.8 metros por segundo. Entonces, a la altura, a nivel del mar y a una temperatura de 15 grados centígrados, la presión atmosférica es de 101.293 newtons por metro cuadrado, por lo que la altura barométrica del mercurio es igual a, hacemos la división y nos da 0.76 metros. Entonces, estos datos son importantes que ustedes los tengan para ver cómo el barómetro trabaja dentro de la medición de la presión. Entonces tenemos acá la altura barométrica del mercurio es 0.76 metros. Tenemos también el piezómetro, que más o menos es esta forma que vemos acá. Tiene un tubo, acá está un niple, tiene un ángulo de 90 grados y aquí está la presión partido presión gravimétrica, y ahí se puede hallar la altura. Pero ese va a ser el ejercicio del día de hoy. ¿Cómo trabajan tanto el barómetro, el piezómetro, y tenemos los manómetros diferenciales? Tenemos el cerrado y el abierto. Estos 4 instrumentos que se utilizan para medir la presión, ustedes los van a investigar y van a poner un ejemplo de cómo se utilizan para medir las presiones. Ahorita todavía tienen un poquito de tiempo y vamos a trabajar. Ya la otra semana vamos a hacer, para que vayan ustedes iniciando el experimento de los vasos conductores. Yo creo que ustedes han visto este reto dentro de muchas redes sociales, incluso ya hay juegos sobre eso, de qué vaso se llena primero. Entonces son una serie de vasos que se conectan entre sí, y a la hora que ustedes vierten algún líquido, en especial el agua, van recorriendo cada una de las tuberías que conectan, o de los conectores que conectan, valga la redundancia, estos vasos. Por lo general son, vamos a ver, son 12 vasos conductores. Entonces, ustedes van a buscar ahí dentro del internet cómo hacer una maqueta de vasos conductores y van a ver qué vaso se llena antes. Igual van a demostrarlo, van a hacer su maqueta y luego van a aplicar el líquido. Van a ver qué vaso se llena antes y por qué. Y ustedes me van a decir por qué ese vaso se llena primero, en función de la gravedad, en función de la densidad, en función de muchas situaciones que hemos visto
hasta este momento. Entonces vamos a hacer, la tarea de hoy es cómo trabajar con un piezómetro, con un barómetro, un manómetro diferencial abierto y un manómetro diferencial cerrado. Eso es lo que tienen que investigar. Otra vez, cómo trabajar con un barómetro, con un piezómetro, con un manómetro diferencial abierto y un manómetro diferencial cerrado. Son las 4 cosas que van a ver el día de hoy. Buscan un ejemplo y lo van a subir. Y para la otra semana, el martes, van a entregar la maqueta de vasos conductores con su respectiva explicación. Hacen la maqueta, se ve en el video cómo ustedes abren el grifo o cómo ustedes vierten 1 litro de agua, ya sea ustedes van a idearse cómo le van a hacer, si van a vaciar el litro o si van a abrir automáticamente un chorro y por qué lo van a hacer así. Y vamos a ver cuál de todos los vasos conductores se llena primero y por qué, bajo qué principios se llena primero. Preguntas sobre las 2 tareas. Van a ver que el más común para trabajar es este. Manómetro diferencial cerrado. Es el que se utiliza para muchos sistemas de presión. Entonces, preguntas de las 2 tareas. Tarea de hoy, cómo trabajar con un barómetro, un piezómetro, un manómetro abierto y un manómetro cerrado. Y aparte, van a ser para el martes los vasos conductores. ¿Preguntas, jóvenes? O ya se están durmiendo por ahí. Inge, solo no le escuché bien cómo le vamos a traer la tarea de hoy. La tarea de hoy es investigar cómo trabajan estos 4 dispositivos: el barómetro, piezómetro, los manómetros diferenciales tanto abierto y cerrado, y dar un ejemplo de la vida real. No importa que sea específicamente de agua, sino cómo trabajan estos para medir la presión, ¿sí? De preferencia, si se puede, de agua, y si no encuentran ejemplos de agua, pues cómo se utilizan estos elementos para nosotros poder medir la presión. Ya la otra semana vamos a ver un poquito de empuje hidrostático, que es un poquito de compuertas y todo ese rollo, pero ahorita vamos con esta parte de la presión. ¿Preguntas, jóvenes? Y que para la tarea de maqueta hay que grabar. Sí, tiene que grabar porque usted va a abrir, ya sea chorro o ya va a decir, miren, voy a aplicar 2 litros de agua, voy a aplicar 1, voy a aplicar 3, ¿por qué? Y va a explicar cuando vaya a estar llenando los vasos. Incluso va a ver, usted va a hacer sus ensayos con la velocidad que debe ir, cuánto debe aplicar, para que llegue, para que se llene el primer vaso. No les voy a decir si es el primero, lo pueden nombrar del 1 al 10, del 1 al 12, o lo pueden nombrar con letras, como ustedes quieran. Entonces van a ir haciendo los ensayos para ver que su diseño funcione, para empezar. Bueno, sí va a funcionar, pero que ustedes tengan la conclusión de cuál va a llegar primero, y después del ensayo obviamente van a hacer otra presentación conmigo donde van a decir, ah, sí, se llenó primero el vaso A, que es el primero, o el vaso B, que es el segundo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué no llegó primero al último, que sería el H por la presión? Puede ser que este baje más. No sé. Ustedes van a explicar por qué y cuál es el que se llena primero. Primero tienen que hacer ensayos para saber cómo me lo van a explicar. Y luego graban el video oficial, que es el que van a subir. ¿Alguna otra pregunta? Porque ¿para qué les voy a poner a hacer un trabajo escrito? Mejor un video, ya que no les gusta escribir. Y por favor, los videos donde ustedes aparezcan y bien cambiados, por favor. No con ropa de pijama. Bueno, si no hay dudas o preguntas, ¿estamos por ahí? No.
Hoy es lo de los instrumentos, Dani. Hoy es de los manómetros, barómetros y piezómetros. Para el martes es lo del video de los vasos conductores, porque van a tener que ir a comprar unos vasos desechables, van a ver si con pajillas los van a unir o con qué clase de tubito los van a unir. Los van a poner ahí en una, por lo general lo ponen como en una tablita, en una cartulinita, los pegan ahí y ahí se va viendo, porque no los van a poner así en el aire. Investiguen ahí cómo hacer el experimento o el reto de qué vaso se llena más rápido. Entonces se van a dar cuenta que es un montón de vasos que se unen y que están en diferentes direcciones y con diferentes conexiones. Entonces ahí es donde ustedes van a ingeniárselas y si se las pido para el jueves es muy pronto. Entonces para el martes, para que lo hagan despacio. De ahorita solo es cómo trabajan y un ejemplo. No necesita introducción, conclusión, bibliografía, nada. Solo cómo trabajan y un ejemplo. Por ejemplo, ustedes van a poner ahorita cómo trabaja un barómetro. Ustedes les van a explicar ahí hasta, incluso les van a poner pueden ser que hayan videos o pueden ser que hayan casos reales. Entonces ahí lo ponen. No necesito solo carátula, obviamente con sus nombres y sus datos para tomarlo en cuenta y los 4 ejemplos y punto. Solo eso, Ever. Para el otro martes es la maqueta, ¿sí? Por eso les estoy dando 8 días para que hagan bien su maqueta, bien bonita, así toda. Incluso si no, ¿para qué van a gastar en vasos si tenemos, por ejemplo, envases que no tengan como algo que les impida hacer parejito? Entonces también pueden trabajar con envases o con reciclaje, con lo que tengan por ahí. La situación es que miren ahorita cómo se hace y vayan reuniendo sus materiales y vayan haciendo sus ensayos para que el otro martes lo puedan entregar correctamente. Entonces ahí estamos. Platicamos el día jueves con empuje hidrostático y un poco de compuertas, jóvenes. Feliz tarde. Está bien. Feliz tarde, Feliz tarde.